Antifrágiles, un capítulo más. Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Moni? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema bien complicado. Bueno, a mí se me hace bien complicado. A mí también más, porque soy una persona bastante rencorosa. ¿Y porque eres hombre? Y porque soy hombre. Y los hombres nunca nos equivocamos, entonces... ¡Ay, no! Yo creo que somos más rencorosas las mujeres. Yo también me asumo súper rencorosa. ¿De qué vamos a hablar? Del perdón. ¡Ah! ¡Qué tema más complicado! ¿Tú has perdonado cosas realmente importantes en tu vida? ¿Has perdonado a tu mamá, por ejemplo? A ver, yo creo que sí. Uh-huh. Creo que mi subconsciente dice otras cosas, porque Yo deja que creo. te diga que me ha sucedido, y más a partir de que murió mi mamá, soñar reclamándole. Uh-huh. Entonces no precisamente le has perdonado en el consciente, no en el inconsciente. Exactamente, entonces me sucede frecuentemente esto. Y de igual manera a mi papá, o sea, yo creo que hay cosas que he traslaborado, o sea, hay cosas que he aceptado más bien. No sé si las he perdonado, o sea, no sé si he logrado decir, esto es algo que entiendo que así fue y no me afecta nada más. Hay cosas que entiendo que así fueron, pero hay algo en algún lugar de mí que creo que no ha perdonado del todo. ¿Tú? Claro. Yo he perdonado algunas cosas, algunas otras no. Pero Y me he perdonado algunas cosas y algunas otras no me las he perdonado. Entonces vivo difícilmente con esa parte de mí que sabe que se equivocó. No importa si las circunstancias, no importa, y que tiene que ver con un tema familiar, con mi mamá. eso te quería preguntar. Ajá, con mi mamá. Y que pues ya no hay manera de, no hay manera de arreglarlo nada en general, ¿no? Pues, cualquier cosa que haya sucedido con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con tu novia, con tu lo que sea, pues es parte del pasado, no puedes regresar el tiempo, entonces pero lo que sí es que todo se complica cuando la persona en cuestión está muerta. O no quiere hablar. O no quiere hablarlo, ¿no? Entonces, sí me parece, ahora, aquí la pregunta sería, ¿hay cosas imperdonables? Es que yo creo que sí, pero hay quien te dice que no, que el verdadero perdón es ese que se da a toda situación. Yo creo que hay situaciones que sí son imperdonables. Yo, por ejemplo, no podría perdonar a mi violador. Yo no podría perdonar a alguien que me ha hecho mucho daño, que me golpeó, que me sobajó, que yo qué sé. Pero, por ejemplo, he hablado mucho con activistas en favor de los derechos de las personas privadas de la libertad, de tal, y que justamente abogan por ese perdón, por esa reinserción de criminales, asesinos seriales, violadores seriales. Y yo como que digo, pues yo no sé, o sea, no quiero entrar como en profundidades que nos lleven a otro tema, pero yo sí creo que hay cosas que son imperdonables cuando algo te rompe la vida y te rompe la paz, sobre todo. A ver, hijo, abriste muchos temas y todos importantes. Quiero empezar por el lograr perdonar a una persona que quieres, que te hirió profundamente, pero en la que tienes un vínculo, porque también ahí hay una diferencia. No es lo mismo perdonar a alguien que no conoces, que no es nada tuyo, y a perdonar a alguien que toda la vida ha estado ahí, que así como ha hecho cosas malas, ha hecho cosas buenas. Tus papás. Hermanos, pareja, claro. amigos. O sea, hay algunas personas que han estado en nuestras vidas y que han aportado cosas positivas y al mismo tiempo nos han hecho cosas muy malas. Yo, por ejemplo, en el caso de mis dos papás, pues yo sí hice un intento, y más cuando estás estudiando psicología, pues que estás en este proceso y aparte pues yo llevo a terapia, entonces está como en este ejercicio de quiero sanar todo este dolor que tengo. Y me acuerdo muy bien que una vez pues agarré a mi papá, a la esposa de mi papá, a mis hermanos, y les dije, a ver, quiero decirles que esto fue lo que pasó, yo así me sentí, esto ocasionó en mi vida, y pues quiero compartírselos porque ya no quiero estar enojado con eso y quiero soltarlo, pero creo que si no hay un diálogo. Y la verdad es que, por ejemplo, quien reaccionó muy bien fue la esposa de mi papá. Lo hizo, o sea,
fue una respuesta honesta, sincera, cálida, matizando, porque también obviamente pues tiene derecho a su verdad. Mi papá, pues que vive en la negación, está así. Como el 95% de los hombres, sí, claro. En modo... Pero así, o sea, de cuenta de... Sí, catatonia. O sea, estaba en ese momento leyendo la Matrix. Realmente no había forma de dialogar. Entonces, yo por más que a lo largo de los años he intentado tener una comunicación seria con mi papá, nunca pude tenerla. Porque mi papá, pues, de nuevo, tiene un analfabetismo emocional importante, entonces no alcanza a verbalizar porque no se da el permiso de revisar, porque creo que mi papá tiene tantos dolores, también él, suyos, personales, claro, que el día que abra la puerta no va a saber cómo cerrarla. Entonces, sí hay una parte de perdón, pero al mismo tiempo hay una parte de decir... Y con mi mamá, pues también de una manera similar, mi mamá siempre fue... Lo niego. O sea, a diferencia de esto, mi mamá es, no, pero pues si yo hice eso es porque tú esto y tú el otro, y la culpa siempre era de alguien más. Y aun cuando yo le decía, a ver, mamá, espérate, o sea, es que nunca hubo forma. ¿Y te acuerdas esta frase que ella me dijo en algún momento? Un día que tuvimos un buen domingo, que habíamos ido a comer, le dije, mira, mamá, es que sí podemos tener como buenos momentos y lo que te quede, lo que me quede de vida, porque pues no la tiene, tratemos de tener como estos espacios. Y mi mamá soltó y me dijo, a ver, no te equivoques. Yo no soy la mamá que tú quieres y no lo voy a hacer, pero tú no eres el hijo que yo quiero y no lo vas a hacer. Sí, pero entonces, bueno, por lo menos tu mamá tenía la sensatez de tener esa sinceridad. Sí, o sea, a mí me hizo descansar. Sí. Porque no te obligó a quererla. Y no me obligó a tratar de resolver o estar en ese desempeño que nunca iba a estar. O sea, la verdad es que en ese sentido, pues sí me sirvió. Pero aún así, hay tantas cosas. Ahorita tú decías lo del violador. Fíjate que pues yo pensando en mi violación, es algo que por algún motivo no logro encabronarme con la persona que lo hizo. Pero sí logro encabronarme con mi mamá. Sí, entiendo perfecto. Porque cuando yo lo dije, ella me dijo, no es cierto. Y negó el hecho por cuantas más veces pude. Y porque habían signos y síntomas que decían que ahí algo había malo y nadie hizo nada. Fíjate que es bien interesante esto que estás diciendo, porque a veces pareciera que las heridas muy profundas, que cuando alguien te genera una herida muy profunda, y sobre todo si se trata de tu primerísimo círculo, tus hermanos, tus papás, hay algo como que de repente o se bloquea o se cauteriza y dices, no es tan importante, aunque haya sido gravísimo, ¿no? Porque si no sobrevives. Que no sucede con otras personas, con una pareja que te pinta el cuerno o que te hace cosas muy feas o que te decepciona por la razón que sea, no perdonas o perdonas muy difícilmente. Sin embargo, cosas muy graves que hayan sucedido en tu familia, en tu entorno familiar más íntimo, esas como que dices, bueno, no sé si es el bueno porque nadie se enteró, porque muchas veces esas cosas ocurren en el silencio, ocurren o sea, nadie se va a enterar. Que otras cosas que tienen que ver con tu ser más expuesto, en donde sí va a evidenciarse que algo pasó y que ataca tu ego y que ataca tu orgullo y que ataca tu autoestima de ti hacia todo lo que te rodea, llámese amigos, colaboradores, yo qué sé. Pero bueno, cuando yo, regresando a la pregunta original, ¿hay cosas imperdonables? Para mí, sí. Hay gente muy iluminada, muy espiritual, que dirá, no. O sea, cuando trabajas el perdón, tiene que ser igual para todos. Pues yo creo que depende y también se vale no perdonar. Por muy cercano, no importa si es tu hijo, tu hija, no importa. Se vale decir, estoy tan lastimada con esta situación que no te perdono. O las personas que te han hecho daño y que pues son personas que se aparecieron en el camino, una pareja, un amigo que ya conociste en tus 20 y tantos años, o 30, o 40, o 50, ¿no? Que digas, me lastimaste con esto y decido, ¿no? Salud. Al segundo. Exacto. Y decido no perdonarte, porque también es una decisión, ¿eh?
Ok, voy a hacer todo ¿Cuánto llevamos trabajando en perdonar a nuestros papás? O sea, yo, por ejemplo, tengo muchas cosas que tengo que perdonarle a mi papá. Y mira que es... Y lo perdono. O sea, lo perdoné con mucha facilidad. O no lo perdoné, omití de mi memoria cosas que él hizo que a mí me lastimaron muy profundamente. Pero de repente dije, ok, lo olvido. Con mi mamá nunca olvidé. Lo que sí olvidé es las cosas que yo hice que la lastimaron a ella profundamente. ¿Me entiendes? O sea, es que es bien complicado. Y sí creo que es una decisión. Creo que se necesita mucha voluntad para perdonar. Porque perdonar realmente es que puedas regresar con la memoria a ese lugar, a esa situación que te lastimó y no tengas un sentimiento de rencor o de resentimiento. Y yo creo que es bien difícil. Bueno, o a lo mejor es bien difícil para nosotros los rencorosos. Creo una cosa. Lo primero es, las familias, en teoría, son el amor incondicional que tenemos. Y cuando me refiero a familia, no me refiero a tu tía, la chismosa, o me refiero a tu mamá, a tu papá, a tu entorno inmediato. Es el único grupo que, en teoría, hagas lo que hagas, siempre va a estar para ti. Uh-huh. Yo coincido contigo. Para mí sí hay cosas que son imperdonables. Y hay cosas en donde dices, pues no necesariamente soy yo el que te tiene que perdonar a ti. O sea, tú ya lo hiciste, no hay vuelta para atrás. Ahora sí que si hay un Dios, que Dios te perdone, si hay una sociedad, que la sociedad te perdone. O sea, yo no. Y yo prefiero, o sea, el problema de no perdonar es que hay una parte de tu energía, de tu pensamiento, de tu disco duro, que siempre te va a llevar por un hecho, ese hecho traumático. Entonces, no sabría decirte exactamente hasta dónde está la línea de lo perdonable y lo imperdonable. Evidentemente, si alguien a quien puedes darte el lujo de perder, no lo quieres perdonar, o lo perdonas, pero lo perdonas diciéndole, pues, sabes que te perdono, pero eso no quiere decir que te quiera en mi vida. Exactamente. Es que para mí ese es un estadio del perdón que para mí también se vale. Muchas veces yo en lo personal y con otros casos que conocemos, dices, ok, te equivocaste, lo entiendo, acepto tus disculpas, pero no te quiero en mi vida. Uh-huh. Me duele el alma. O sea, a mí alguna vez sí me pasó con una pareja de tener una situación que yo decía, me duele en el alma que hayas hecho. Ojalá nunca hubieras hecho esto. Pero lo hiciste. Porque yo me hubiera podido quedar aquí. Pero lo hiciste y no puedo nomás hacer como que no lo hiciste. A ver, tú conoces esta historia y me parece muy oportuna porque esa es una historia que yo sí creo haber perdonado. Uh-huh. Esta pareja que tuve, que duré 9 años, cuando yo vivía en Tijuana, uh-huh. Y pues había algo que nosotros teníamos, que siempre fue, en su momento cuando empezamos, él le iba mucho mejor económicamente uh-huh. que a mí. Uh-huh. Entonces él asumía pues a veces cargas más importantes en los gastos como pareja respecto a mí, o era en muchas ocasiones, o sea, si él no me hubiera prestado dinero, yo no hubiera podido pagar la maestría, o sea, uh-huh. Claro, yo siempre he sido muy disciplinado con el dinero, entonces en ese sentido, pues yo nunca le quedé a deber un centavo. Sí. Traté siempre de ser lo más justo posible. De repente, pues yo me voy mucho más para arriba respecto a él, uh-huh. Y de la misma manera, pues yo era subsidiario en algunas cosas con él. Él era muy mal administrado, entonces un día le quita las tarjetas y a mí lo más fácil que se me hizo es, no quiero que te quedes sin tarjeta, le di una adicional de mi tarjeta. Uh-huh. Y como la casa estaba a mi nombre, pues yo dije, si él confió en dejar que la casa esté a mi nombre, independientemente que seamos o no seamos pareja, uh-huh. pues ¿por qué le voy a hacer la fregadera de no apoyarlo? Claro. Cuando se vendió la casa, él no había puesto el 50%, no importó, yo le di el 50%, porque uh-huh. me parecía correcto, sí. ¿no? Y hasta ahí no había habido problemas. De repente,
empieza a llegar cargos cada vez más importantes a la tarjeta de crédito. Y él, te digo, era muy mal organizado. No era una persona que no te quisiera pagar. Era el que tenía el dinero para pagar y se le olvidaba pagar la luz. Y entonces nos cortaba la luz. Y en Tijuana, si no pagas la luz, en ese mismo día te la cortan. O sea, es impactante cómo lo hacen. Y él era muy negligente en esas cosas. Entonces, pues de repente, si tenía que pagar el 15, me depositaba el 20. Pero como él sabía que yo pagaba a tiempo, entonces se sentía un poquito protegido. O luego me empezó a decir, oye, este mes te puedo pagar la mitad y la mitad te la pago el próximo mes. O sea, pero teníamos esa relación de confianza. Un día, te digo, empiezan a llegar cargos de 150, 200, 250 mil pesos a la tarjeta y le digo, ¿qué es esto? Más porque yo lo conocía y no decía... Sí. Sí, no eres Mónica Garza que entra a una tienda y la asalta. O sea, no. No es cierto. Él se viste, yo siempre le decía, y yo espero que no me funen por esto, yo siempre le decía que se vestía como lesbiana, porque él siempre de camisita de cuadros y zapatito poco chic. Entonces, el punto es que de repente cuando empiezan a pasar estas cosas, pues ya no me deja de pagar. Yo me siento con él y le digo, pero en buena onda, o sea, diciéndole, sí quiero que me pagues, pero más, ¿qué está pasando contigo? Contigo, claro. Yo llevaba meses que no lo veía y lo veo súper demacrado, con el pelo pintado de güero. Él era güero, pero güero platinado, o sea, se veía nefasto. ¿Qué tienes? No, nada. Yo, es que me administré mal, es que estaba poniendo un negocio. ¿De qué negocio? No me podía articular nada, no me podía... Yo salí de ahí como muy desconsolado. El punto es que esto era enero, pasan los meses y las deudas se habían... a ese día le dije, a ver, tienes de aquí hasta el 15 de marzo para... No te voy a quitar la tarjeta hoy, te la voy a quitar el 15 de marzo. Te voy a dar chance. Pero el día 15 de marzo yo cancelo tu tarjeta. Por favor, págame. No te quiero dejar en una condición grave. Claro. No te preocupes, tú sabes que yo siempre te he pagado. Bueno, total, pues no me pagó y pasaron los meses y se me escondía, no me contestaba mensajes. Voy a comer con gente, él trabajaba en ese entonces en la embajada y voy a comer con gente en la embajada y me dice, ay, ayer, como ya se iba la jefa de esa área, dice, ayer fuimos a comer, nos invitó y pagó la cuenta de todos. Y yo... Con mi tarjeta. No, ya no, ya, porque estábamos hablando que ya era agosto. Claro. O sea, pero digo, o sea, a mí no me paga y le paga a todo el mundo, entonces me enojo. Y yo venía rumeando de la embajada de regreso a mi casa, que como siempre me viene caminando. Entonces llego a la casa, pero así indignado y le marco. Y el idiota en vez de colgar, contesta. Y entonces yo lo escucho hablar de él burlándose de que no me iba a pagar. Y de él platicando cosas suyas personales, sobre todo de consumo de sustancias. Uy. Pero así era como de pesadilla, ¿no? Cuando tú el teléfono en altavoz y él, no, me lo voy a chingar. O sea, aquí y no el delito sé es que te mintió. Aquí el delito es que me mintió con el que lo hizo con... drogándose y no te decía, y que tenía alguna otra persona y no te decía. Bueno, la otra persona me vale. O sea, pero el punto es, no solo a mí no me pagaba, sino que le estaba diciendo a alguien más que no te iba a pagar. Que no me iba a pagar, claro. Que porque me quería chingar, que porque no sé, o sea, cosas fuerte. que me dejaron. En el momento obviamente me enojé muchísimo. Yo sí le mandé un mensaje y le dije, pues nada más para que te enteres, yo escuché toda la conversación, lamento mucho. Y en el momento sí estaba furioso y duré furioso como 3 meses. Luego un día dije, Sí. Porque si hubiera sido un divorcio. No es tan grave. O sea, es decir, es grave, pero es una cuestión de dinero. Mi papá siempre decía, si el problema es de dinero, no es problema. ¿Por qué? Pues porque el dinero se consigue, porque es no algo, es cierto. Ya lo sé, pero porque es algo como más tangible. Cuando alguien te ha abusado sexualmente, te va a romper la vida para siempre. Alguien que te debe dinero, te va a dar mucho coraje, te va a meter en un problemita en lo que consigues recuperarte de la lana que te debe, pero no te rompe la vida. Hay cosas que te rompen la vida. Estoy de acuerdo, por eso te digo. Por eso creo que hay que dimensionar las acciones que tú decides perdonar o no perdonar. A mí lo tengo, en particular no era el dinero per se. Y evidentemente el dinero sí me ponía en un problema porque aparte era una cantidad muy fuerte. Estamos hablando de centenares de miles de pesos. A ver, no lo minimizo, pero no es lo mismo eso que un abuso sexual. Estoy de acuerdo, pero sí hubo un abuso emocional en escuchar
Sí, cómo te mentía, cómo te... Y no solo, como esta intención de fregarme, o sea, claro. Porque la frase fue, me lo voy a chingar. Entonces, eso sí fue un gran dolor, porque pues teníamos 9 años de historia y de confianza, y si él me hubiera dicho, sabes que no tengo dinero para pagarte, no sé si algún día te pague, no hubiera tenido problema, te lo juro, no hubiera tenido problema. Sí, claro. Pero el problema no es ese, sino fue el ejercicio. Pero hoy te puedo decir que independientemente de cualquier cosa, hoy no estoy enojado con él. Uh-huh. Entiendo que pues, las drogas y las compañías y lo que haya sido, lo llevaron a ser una persona diferente a la persona con la que yo viví 9 años de mi vida. No lo quisiera en mi vida. O sea, si él mañana se me aparece y me dice, aquí está lo que te debo, uh-huh. No sé ni siquiera sé si se lo aceptaría. Sí. Pero aunque me pagara todo y hasta con intereses, no tengo ninguna motivación a seguir nada con esta persona, pero no estoy enojado con él. O sea, simple y sencillamente es, ¿de qué manera yo puedo ahora construir algo cuando ya te escuché referirte a mí de la manera en la que te referiste? Es que, bueno, ahí hay un tema bien importante, porque es que son distintas situaciones, por eso los perdones son distintos. Uh-huh. Aunque habrá quien... O sea, hay maestros espirituales, el propio Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, que dicen que el perdón es el perdón. Uh-huh. No importa si te perdono porque me echaste mentiras de que no quisiste venir conmigo a comer y no me dijiste que ibas a trabajar y te ibas a comer con alguien más, que es una estupidez. Si fuimos pareja y que me mataste a mi hijo, o que me golpeaste durante 10 años, uh-huh. o que yo qué sé, el perdón es perdón. ¿No? Pero yo sí creo que el origen de toda acción muy radical y violenta es el engaño, porque una persona que te golpea te ha engañado. Entró a tu vida haciéndote creer que era una buena persona y terminó hundiéndote. O sea, una persona que te maltrata de la forma que sea. Una persona en quien tú depositas su confianza en una pareja y te termina siendo infiel o engañando de una manera no solo dolosa, sino de avanzada, o sea, con alevosía y con, ¿no? También, o sea, porque también en el tema de la pareja, yo siempre en eso, o sea, para mí eso es como muy sensible, porque yo sí creo que es mucho más fácil decir la verdad siempre que no decirla. Y ahí hay un maltrato innecesario. Que puede ser porque no tienes huevos de decir las cosas, que porque lo que sea, pero estás maltratando a la otra persona y tú no sabes. Tú puedes saber lo que te lastima a ti y cómo estás tú frente a la persona que tienes enfrente, pero no puedes saber cómo está la otra persona. Entonces yo te puedo decir, ay, Francisco, qué hueva me das lo que me estás diciendo, y darme la media vuelta e irme. Para mí ni pinta, pero no sé si a ti te rompió el corazón para siempre. O sea, es que cada quien, ¿no? Por eso, y insisto, porque siempre caemos en esta parte de la conversación, la comunicación. Cuando yo hablo de comunicaciones, di las cosas, di la verdad. A mí me rompen 1000 pedazos el engaño. Me rompen 1000 pedazos. O sea, es algo que me hagas creer una cosa y sea otra, me mata. O sea, para mí la traición es como una violación a todo lo que se pudo haber construido. O sea, o a la confianza, o a la... O sea, y ni qué decir de otras cosas que sean mucho más violentas. Yo admiro muchísimo cuando he platicado con tantos casos, con tantas personas víctimas de un abuso, de un abuso sexual, de un abuso de confianza, porque también hay niveles, de tantas cosas. Tienes que perdonar, tú lo dijiste hace un momento, tienes que tener la voluntad de perdonar, evidentemente es lo mejor, sería lo mejor, es lo ideal, para que no vivas con rencor. Porque también vivir con un rencor que cada vez que se te aparece lo alimentas con el recuerdo, con la nostalgia, con el dolor. Puta, es muy doloroso no poder salir de ahí. Es como estar en una cueva, atrapado, secuestrado, que se llama rencor. Y tampoco está bien estar ahí, pero el perdón a cosas muy radicales, a mí me parece súper difícil. O sea, gestionarlo. Yo tengo una historia de primera mano que para mí es un indicador importante de
de hacia dónde deberíamos tender como humanidad. Una persona que tú y yo conocemos, una famosa activista social, fue, de hecho a ella le debemos prácticamente el inicio de la sociedad civil mexicana especializada en seguridad, secuestran y matan a su hijo. Esa persona fue detenida y pues muchos años después en el gobierno de Mancera se impulsó, no mentira, era en el gobierno todavía de Marcelo, pero cuando Mancera era procurador, él impulsó el que los victimarios y las víctimas tuvieran un diálogo precisamente de perdón emocional, no de perdón legal. Y yo escuché de primera mano ella contarme esa historia. Ahora, el programa aparentemente salió muy mal. O sea, la mayor parte de las veces salió terriblemente mal porque, pues, oye, me cortaste un dedo, claro, mataste a mi hijo, cosas así, porque estamos hablando de secuestradores que aparte fueron violentísimos. Ella sí lo platica como un haber descansado. Ahora, ella es muy religiosa y eso de alguna manera le ayuda. Amortigua, sí. El marido no tuvo el valor de sentarse y de hablar con sin matarlo, el secuestrador. Pues sí. Yo, de nuevo, o sea, admiro el valor de mi amiga, de una persona a quien admiro por qué tiene esa calidad humana. Pero yo creo que pocas personas están en una condición similar, porque nosotros que conocemos a tantas víctimas, hijo, yo no sé si podría tampoco perdonar al que, fíjate, ahí sí lo digo, o sea, con todo y que a mí, yo fui violado, a mí no es algo que, o sea, no alcanzo a tener enojo específicamente contra esta persona. ¿Cómo lo has gestionado emocionalmente, inconscientemente? Pero sí te digo, si hoy le pasara a uno de mis sobrinos, creo que sí me volvería loco. Sí, pero porque tienes el antecedente personal. Ajá. Por eso seguramente te volverías tan loco. O sea, esa es la parte en donde, pues es difícil. Y yo creo que evidentemente, entre otras cosas, tú también lo tocaste hace rato. Una cosa es perdonar a una persona querida. Perdonar a una persona no tan querida, o sea, o una marginal. Cosa es perdonar a tu amiga y otra cosa es perdonar a tu hermana. ¿No? En algún caso. O una cosa es perdonar a tu, ¿no? A tu jefe, a tu colega. O sea, alguien que puedes optar por tener en tu vida o no. Y que no importa, tampoco es tan relevante. Y otra es perdonarte a ti mismo. Y una más es también perdonar a la vida. Porque yo tengo casos, y una de estas cosas que platicando los temas que íbamos a tocar aquí, yo te decía, la gente que está enojada con la vida, que siente que la vida le debe algo. Le debe, sí, claro. O sea, yo tengo también otros casos, el caso de el hijo de una amiga que le dio un cáncer muy agresivo desde joven. Ahorita está libre de cáncer, pero pasó 12, 13 años, entre los 16 y los 28, 29, en una situación en donde ya casi se muere. Y a sus 29 años se ve como un hombre de 50, porque tuvo quimios y radios muy agresivas, tratamientos, o sea, tú lo ves y es una persona que se ve mucho más mayor respecto a la edad que tiene. Y yo a él lo he visto enojado con la vida. O sea, sí lo he visto como que él siente que la vida le debe algo. Y aquí pues no hay a quien perdonar, porque o no hay con quien en teoría enojarte. Yo creo que a ti mismo. Ajá. Por estar tan inconforme y por decidir quedarte en esa parte. Yo siempre, y tengo personas en mi familia con quien de pronto sí he hablado de por qué te clavas en lo que no tienes en vez de clavarte en lo que sí. Yo sí soy una persona que, la verdad, a pesar de todo, no le reclamo a la vida, al contrario, pero porque tengo mi atención más puesta en lo que sí me da que en lo que no me da. O sea, lo que no me da, bueno, pues ya no me lo dio, me doy la media vuelta y le sigo a conseguir lo que sí pueda rescatar. Pero hay gente que solo está clavada con en lo que no tengo. Y por qué sí tiene, y ya viste que ellos tienen y nosotros no, y ya o sea, creo que también eso es cómo enfocas tu atención de vida. Pero
pero yo creo que esos ya, o sea, ya te fuiste a una profundidad hasta filosófica de perdonar a la vida. Pues, güey, no, o sea, pero es que, a ver, reacción, ¿no? Como el perrito de Pavlov. Pero, a ver, es que yo sí conozco situaciones donde la gente se quedó traumada, por ponerlo ahorita de una manera sencilla, porque hubo una crisis económica y entonces a partir de la crisis económica, por ejemplo, ¿cuántas personas conocemos que tenían una situación antes de la crisis del 94 y después de la crisis del 94 otra? Me puedo enojar con el presidente de la República, pero pues es medio pendejo enojarse con el presidente de la República. Entonces, hay gente que se queda enganchada en esa situación y se queda enganchado en ese sentimiento de algo me quitaron, algo perdí, algo se me prometió y no se me cumplió. O sea, todo ese tipo de cosas. Sí, pero también creo que tenemos que detenernos a ver nuestra parte de responsabilidad en eso. O sea, es que estuve 30 años con una persona que me maltrató. ¿Quién se quedó? O sea, alguien te puso una pistola en la cabeza para quedarte ahí. Yo entiendo perfecto que cuando eres una persona violentada, te ves secuestrada por esa violencia de muchas maneras. Sí, pero también hay muchas maneras de poder salir de ahí, empezando por querer. ¿Y cuántas veces te ha tocado a ti, me ha tocado a mí, estar cerca de una persona que estás viendo, que te das cuenta de 1000 formas, que está siendo violentada, que un día te atreves, te sientas, la enfrentas, le dices, te tienes que salir de aquí, ¿cómo te ayudo? Vente a mi casa, le pones todo y decide quedarse. Tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Es un principio básico incluso de la psicoterapia. Y empezando por ti. Entonces, de pronto, cuando finalmente sale, 80 años después, dices que cómo le di toda mi juventud. Bueno, ya se la diste. Ya no te claves en eso. O sea, es decir, ya. Entonces, mejor si te van a quedar 5 años de vida, vívelos muy felizmente. Pero yo creo que eso del perdón a la vida ya está mucho más complicado. O sea, yo me refiero al perdón más elemental y burdo, ¿no? Y cómo a veces, es cierto, podemos voltear o distraer la mirada de algo que nos haya sucedido muy grave y de pronto no perdonamos. Es que nunca le voy a poder perdonar que me fue infiel. O sea, esa es el más fácil. O sea, nunca le voy a... Esa es una traición. Y sí es una traición y sí es muy difícil de perdonar, pero no es lo más grave que te pudieron haber hecho. A mí es una cosa, por ejemplo, que no me genera tanto issue. A mí tampoco me rompo la vida por eso. O sea, la vez que me ha sucedido, que me entero que, bueno, que la verdad, debo decir que he sido muy afortunada de tener parejas muy derechas en ese sentido, pero sí alguna vez, no que haya sido yo como víctima de una infidelidad, sino una vez terminando la relación, inmediatamente se enganchó con alguien más. Y a mí me pareció imperdonable, porque ¿cómo no le guardas luto? O a lo mejor yo pensé que esto podía tener una segunda parte y eso ya lo impidió. Me pasó una vez. O sea, una pareja que fue muy importante para mí, en un truene. Pero segundas partes siempre son malas. Inmediatamente, siempre. Inmediatamente se fue con otra persona y después vota a esta persona, regresa conmigo y yo le digo, es que sí, te entiendo perfecto que estabas muy lastimado, que estabas muy dolido, que necesitabas reafirmarte en tu autoestima, en todo lo que sentiste lastimado, pero estuviste con alguien más, yo no puedo perdonar. O sea, no es tan grave, lo acepto, no puedo volver a estar contigo, punto. O sea, y eso creo que es muy personal. ¿Es una pendejada? Sí, es una pendejada. Te estás perdiendo una oportunidad a lo mejor de retomar con alguien que te valía muchísimo la pena porque lo querías muchísimo o la querías muchísimo, porque a lo mejor. Pero hay quien puede, hay quien no. O sea, yo cada vez que alguien me cuenta esta historia de, bueno, sí, y entonces empezó a andar con ella y yo me morí 1 año y tal, pero luego volvimos, yo sí digo así como, wow, si yo volviera con alguien que sé que me traicionó o que hizo algo que me hizo sentir traicionada, solo me voy a dedicar a hacerle la vida miserable. Entonces es mejor y luego no me voy a poder perdonar a mí. A ver, yo creo que ahí sí depende mucho de la historia de cada quien y también de qué tan enganchados estamos con la persona. Es muy fácil enojarte y perdonar a alguien que amaste. Creo que es mucho más difícil perdonar a alguien, o sea, desengancharte, y perdonar, que desengancharte y perdonar a alguien de quien sigues enamorado. O sea, y no hablo de
amor, sino de enamoramiento, de pasión. Claro, porque estás hablando de alguien que sigue en tu vida de alguna manera. Entonces, una vez, por otra circunstancia, con un amigo platicaba esta situación, ¿no? De el perdonar o no perdonar cuando alguien te pintó el cuerno o no, y él me platicaba su historia, yo le platicaba la mía, y entonces él me decía, no perdonar una infidelidad. Cuando no perdonas una infidelidad, que a él le parecía algo tan burdo, me decía, en realidad, quieres más a tu ego que a la otra persona. No, no es cierto. Y yo creo que en parte sí. O sea, es que yo creo que sí depende mucho de las situaciones y de las vivencias. A ver, yo tengo una historia que es cómica. Con ese mismo novio, el que me quedó a deber dinero, pues al inicio, o sea, nosotros ya teníamos una vida sexual prácticamente inexistente. Ajá. Y yo me vengo a vivir a México. Ajá. El primer año que vengo a México, pues todavía estábamos como en este proceso de seguir y no seguir andando. Y en una de esas llegó, bueno, no andábamos, pero pues yo ya estaba viviendo en México. Una de esas regreso a Tijuana, a la casa, y de repente abro un lugar que nunca abría y me encuentro una caja del Costco así de condones. ¿Cómo? Y yo digo, y empiezo a hacer nuevas y digo, chinga. Entonces llego y le digo, ¿y esto? Y aparte él era blanco, 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 blanco. Y se pone así como la taza. No, es que, y me dice, es que tengo hemorroides. Entonces el médico me dijo que llene los condones de agua y me siente en ellos. Yo solté la carcajada porque dije, güey. O sea, claro, y cree que yo no lo hubiera aplaudido, yo hubiera dicho, ¿de veras crees que me voy a creer semejante? A mí me pareció tan chistosa la pendejada que me, porque obviamente no me la iba a creer, ¿no? Yo digo, qué buena respuesta. Y me di la media vuelta y dije, güey, si me está poniendo con uno, me vale madres. O sea, yo lo que tenía con él no era eso, pero porque, de nuevo, ya no estaba la pasión, ya no estaba el enamoramiento, estaba el amor. Uh-huh. Estaba lo construido, estaban 9 años de historia, de caernos y levantarnos juntos. O sea, entonces, una cosa de esa naturaleza, que es una mentira, que es una traición, uh-huh, perdonarla no me costó absolutamente nada. Pero posiblemente porque también esa persona al final ya no fue tan importante para ti. Porque ya no está, o sea, estaba el amor. Ajá. Porque es más, o sea, precisamente tan sé que he perdonado a esta persona porque si tú hoy me preguntas qué sentimientos tengo hacia él, es amor. O sea, uh-huh, es esa parte de agradecimiento de todo lo bonito que vivimos y de acordarme lo bonito. Y sí hay cosas malas que yo hice, que él hizo, pero digo, yo que me es acuerdo normal en una pareja. Ajá. O sea, al final no todos nos portamos 100% bien ni 100% mal. Y entonces yo prefiero acordarme, ahí sí yo prefiero acordarme de lo bueno y no de lo malo, ¿para qué me acuerdo de lo malo? Pero esa sí me dio mucha risa. La cosa es, y tú no sé cómo lo veas en terapia, ¿qué tan duro es vivir sin perdonar? Es terrible, ¿eh? Las personas que no perdonan nada, o sea, es que a ver, yo dije, yo soy rencoroso, pero soy rencoroso a las cosas pendejas. Uh-huh. O sea, la verdad es que en ese sentido, si estoy así como, este me hizo esto, entonces me lo voy a chingar. Uh-huh. Sí lo hago, sí lo pienso, pero tampoco le dedico tanto tiempo. Uh-huh. Esa es la realidad. Cuando alguien me importa, si hago lo posible, cuando realmente alguien me importa, si voy y le digo, me lastimó lo que hiciste, uh-huh, porque esa persona no la quiero perder. Uh-huh. Si la persona no me importa, yo soy muy bueno haciendo delete. Yo hago eso. Porque digo, güey, ¿por qué? Así me importa muchísimo. O sea, es como, sí te quiero mucho, sí me importas mucho, pero me lastimaste y no te voy a perdonar. O sea, es esta parte que es a veces tan... O sea, no te voy a perdonar, no es que no te vaya a perdonar y te voy a hacer la vida miserable, no. Es, no te quiero en mi vida. Y anulas, y anular es muy doloroso. O sea, a mí sí me ha pasado tener que anular personas que hubiera querido nunca tener que anular. Y al final no puedes, es más fuerte, pero bueno, tú lo dijiste al inicio y es verdad, es una cuestión también de personalidad. Es una cuestión de personalidad y es una cuestión también, creo que en algún sentido, de qué tantas ganas de depositar energía en cosas tienes. Ninguna. Entonces,
y de hacer esfuerzos, o sea, son muchas cosas. Es que, Sí. a ver, también... Es que cuando tú haces un esfuerzo por perdonar, en el fondo no estás perdonando. No, O sea, creo, no. ¿me entiendes? No, porque hay cosas que, o sea, a ver. O el decir, ok, sí te perdono, pero no te quiero en mi vida, no significa que no lo perdonas. En realidad. Porque si perdonas, perfectamente lo puedes tener en tu vida y dejar pasar lo que pasó. Y continuar yendo a comer y platicar y tú cómo estás y tal. Pero si todo el tiempo estás trayendo de sí, me voy a comer contigo, pero nunca se me va a olvidar que me hiciste X cosa, no perdonaste. No hay o sea, no es genuino. No estoy del todo de acuerdo. Creo que la forma para saber si perdonaste a alguien o no es cuando tú vives en tu cabeza, o cuando se lo cuentas a alguien, el hecho, con qué sentimiento empatas. Uh-huh. Si empatas con un sentimiento de enojo, evidentemente no has perdonado. Si lo puedes contar y realmente no sientes como ese enojo, pero también puedes saber cómo son las personas. Claro. Y hay personas que por el motivo que sea, las excede la vida. Entonces, hay gente que te va a defraudar sí o sí. Hay gente que no va a ser honesta nunca. Exacto. Hay gente, o sea, entonces ahí sí es Exacto. cuando tú dices, pues es que ya no soy yo. Sí. O sea, ya eres tú. Sí, pero y yo regreso, insisto, es que hay que poner en su justa dimensión las cosas perdonables e imperdonables, ¿no? No es lo mismo el rencor que tú puedas guardar ante tu abusador al rencor que puedas guardar junto al que te chingó Rayó el carro. $10,000, ¿me entiendes? O sea, que te quitó $10,000 de la caja chica, o que te rayó el coche, o que te, o sea, a ver, ¿no? Uh-huh. O que tengas una diferencia laboral que degeneró en ahora, un pero fíjate, rencor horrible. Hay una cosa, de todos modos, y eso sí es importante decirlo, un mismo hecho puede tener repercusiones completamente diferentes. Es decir, vamos a pensar ahorita que yo dije así al aire, él me rayó el carro. Y yo veo estas escenas en las noticias en donde la gente se pone loca en las calles, sí. Pero no sabes hasta qué punto te quita la tranquilidad un hecho que puede parecer muy sencillo. No, y si te quita la tranquilidad en ese segundo es porque traes ya el buche lleno de piedritas y entonces eso detonó que en una situación que no iba a tener mayor consecuencia, porque no es lo mismo que, que le tires los dientes a tu papá, a que le tires los dientes a un güey que ni conoces en el periférico. Uh-huh. Pues te bajas y se los tiras, da igual. A si lo haces con tu hermano o si lo haces, me explico, uh-huh, con alguien que puede tener una consecuencia. Entonces hay que decirlo, los hechos, o sea, no hay... Lo ideal, dicen las personas evolucionadas, pues es perdonar. Sí. Creo que es una relación sana con el pasado. Ajá. Creo que al final, pues es nuestra decisión. En la medida, viéndolo desde nuestro tema, desde el ser antifrágil, evidentemente, pues lo importante es que nos nutran las situaciones difíciles. Pero también se vale que a veces no perdonemos. Yo sí creo que hay cosas que no se pueden perdonar y hay gente que no la quieres perdonar y hay gente que tú puedes, que está bien padre mandarla a la chingada y decirle, ¿sabes qué chingas? Exacto. No y para siempre, además. Sí, yo también creo. Y creo que este perdón absoluto y a todos los seres humanos y hasta o sea, yo me acuerdo que yo para poder gestionar no tener tanto rencor a alguien que y es un tema familiar, me lastimó mucho y me lastimó mucho por un tiempo una relación con mi papá, que era la persona más importante en mi vida. Leí mucho, sobre todo líderes espirituales y cómo era su relación con el perdón. Thich Nhat Hanh particularmente, que bueno, fue pero torturado, pero enviado al exilio de Vietnam y luego haber vivido, en fin. Y sí hablaba él desde esta forma genuina de relacionarte con lo que pasó o lo que te hayan hecho para poder ver con compasión a esa otra persona. Y yo, la realidad es que durante un tiempo hice un inmenso esfuerzo y al final me congracié con algunas partes tratando de justificar, de entender, pero en el fondo no lo justificaba, ni lo entendía, sobre todo porque traicionó mi confianza. O sea, porque cuando yo pensé que estaban sucediendo unas cosas, estaban sucediendo otras. Y me estaba apuñalando por la espalda a alguien a quien yo no le hice nada.
mi pecado era ser yo. Mi pecado era existir. Entonces, ahí es donde, o sea, para mí ha sido mi mayor reto de perdón. Y pues procuro no traer a mi memoria a esa persona, es mejor, porque me duele más no poder perdonar a esa persona, ¿no? Entonces, pues sí creo que el tema del perdón tiene que tener voluntad, tiene que tener decisión, pero también tiene que tener selección. Y para mí, igual que tú, se vale decir, pues no te perdono, no te voy a desear mal, no deseo que estés en el infierno, no. Sí, no te voy a torturar yo. Exacto, pero no te perdono. Y entonces estoy tranquila con mi no perdón, ¿no? ¿Tú perdonas? ¿Sientes que puedes perdonar realmente o por lo contrario nada más también nos guiamos por estas frases de claro, yo perdono a todo mundo y el perdón? A mí a veces se me hace muy sencillo que la gente, y me choca que la gente en 3 segundos crea que puede resolver todo ofreciendo una disculpa, o sea, diciendo, perdón. Sí, claro. No. Claro, bueno, ya cuando dejaron el tiradero de mierda alrededor, ¿verdad? Pinche cagadero. Exacto. Yo lo único que diría es dimensionemos las cosas en la vida. Hay cosas que son muy importantes, hay cosas que en realidad no lo son tanto. Entonces, ahora, si no puedes perdonar, pero o sea, es algo que a ti te duele y de verdad se está volviendo un pensamiento recurrente y obsesivo, pide ayuda. Sí, porque tampoco es bueno vivir así. Exactamente. Vivir con el rencor, ¿no? Vivir con el rencor hacia una persona que te cae gorda, pero no está ahí en tu vida y te acuerdas de ella una vez cada 10 años, está perfecto. Vivir con el rencor de una persona que sí fue significativa y que generó condiciones importantes, tuvo un impacto en tu vida, pues sí, yo te recomiendo que te acerques a alguien, busques apoyo. Y hay muchas maneras, pues finalmente, de traslaborar. Moni. Qué difícil tema. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Gracias,